el acetil-CoA y el oxalacetato. Por encima citrato sin tasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata. Hola a todos, nuevamente estamos con un nuevo video para el canal. En este caso hablando un poco de lo que viene siendo neurología. Hablaremos de lo que viene siendo el abordaje diagnóstico de un paciente con debilidad muscular aguda. Vamos a hablar cómo enfocar y cómo diagnosticar o tener una idea de qué puede tener o cuál puede ser la causa de una debilidad muscular aguda. Así que vamos a hablar de los tópicos que tenemos en este video. Vamos a dividirlo básicamente a explicar lo que viene siendo la vía motora, ¿sí? Cómo es ese impulso neurológico desde la corteza motora primaria hasta el músculo, qué es lo que pasa en ese trayecto, vamos a explicarlo. Vamos a hablar dónde se encuentra la localización de la lesión, los diferentes puntos que puede estar localizada la lesión, tanto en la motoneurona superior, hablando de lo que es el respectivo síndrome de motoneurona superior, hablando de lo que es la motoneurona inferior, es el síndrome de motoneurona inferior, hablando de lo que viene siendo la placa neuromuscular, con el síndrome de placa neuromuscular, y hablando por último de lo que viene siendo el daño en el músculo, lo que es la miopatía. Y por último, hablando de lo que es un poco de cómo se distribuye la lesión de una debilidad muscular aguda. Así que para iniciar vamos a hablar de lo que viene siendo esa vía motora, ese estímulo que hace el cuerpo, tanto de la corteza motora primaria hasta el músculo, para poder generar la acción. Recordemos que toda esta vía va a estar formada por dos neuronas, lo que es la motoneurona superior, lo que es la motoneurona inferior. Aparte de ello, tenemos lo que viene siendo la placa neuromuscular, que viene siendo esta de acá, y lo que es el músculo como tal, el músculo. Así que empecemos a recordar. Recordemos que todo el impulso eléctrico para generar lo que es el movimiento voluntario se origina en lo que es el giro precentral. Recordemos que tenemos lo que es el surco central y tenemos dos giros cerca, el giro precentral y el giro postcentral. Recordemos que el giro precentral es la corteza motora primaria, que es la que nos interesa en este video. El giro postcentral es la corteza sensitiva, casi no nos interesa. Puede estar relacionado, como veremos más adelante, pero lo que nos importa en ese momento, que es la debilidad muscular, está relacionada con lo que es la corteza motora, o sea, lo que es el giro precentral, en el cual tenemos lo que es la distribución de todo el homúnculo motor, que viene siendo este de acá, todo el homúnculo motor. Y recordemos que esa corteza cerebral tiene cinco capas, de la cual la que nos interesa más que todo, que es donde se origina la motoneurona superior, es en la quinta capa de la corteza cerebral, que son las células gigantes de Betz, donde se origina ese axón de la motoneurona superior. Así que tenemos que de allí, esa quinta capa de la corteza cerebral, origina lo que es el trayecto piramidal, lo que es la vía piramidal. Así que hablemos sobre qué es la vía piramidal. Como ya dijimos, se origina en la corteza motora primaria, en la quinta capa de la corteza motora primaria, ¿sí? Y va a sacar diferentes axones, va a formar diferentes axones, motores obviamente, de lo que es la motoneurona superior, y esta va a empezar a descender por un trayecto específico. Va a bajar va a atravesar lo que es la cápsula interna, que es lo que vemos acá, o sea, atraviesa el medio de los núcleos basales, lo que es la cápsula interna, esta que tenemos acá. Empieza a descender por todo lo que es el tálamo, por lo que es el cerebro, hasta llegar a lo que es el tronco encefálico, en el cual vemos que pasa por lo que es el pedúnculo cerebral del mesencéfalo, empieza a descender por lo que es el puente, la porción basilar del puente, ¿sí? Vemos que llega a lo que es la pirámide vulvar, llega a lo que es el bulbo raquídeo y forma lo que son las pirámides, que es lo que le da el nombre a esta vía, la vía piramidal, porque tiene una forma de pirámide, que es la que tenemos acá. Y a nivel del bulbo raquídeo, tenemos que toda esta vía de axones, todos estos axones se van a decusar, creo que tengo acá, se decusan, pasan al otro lado. Si viene del lado izquierdo, un ejemplo, va a pasar al lado derecho, se decusa, que es lo que tenemos acá. Esta es la decusación de las pirámides, que es lo que se ve también en una vista macroscópica. Luego de que se decusan las pirámides,
de que pasa al lado contralateral de donde inició el impulso eléctrico, empieza a encender por lo que es la médula espinal, ¿sí? Lo que es la médula espinal, por lo que es los tractos córtico-espinales, tanto el ventral como el lateral, ¿sí? Aquí tenemos lo que es el tracto córtico-espinal lateral, que es por donde más descienden esas fibras, hasta llegar a su respectivo nivel. Un ejemplo, en el caso del bíceps, llega hasta la región cervical, listo, hasta lo que es el plexo braquial. Luego llegar a ese nivel del plexo braquial, pues tenemos que va a ser sinapsis esa motoneurona superior con lo que es la segunda neurona, que es la motoneurona inferior. Aquí tenemos lo que es la sinapsis. Y tenemos que esa motoneurona inferior, luego de hacer sinapsis, tenemos que sale por lo que es el asta anterior de la médula espinal, que recordemos que es la parte motora. Recordemos que el asta posterior es lo sensitivo y el asta anterior es lo motor. Así que recordemos que por el asta anterior sale lo que es la motoneurona inferior, o que también es conocido como nervio periférico, que va a ser ese nervio que se va a dirigir hacia el músculo como tal. En el caso del bíceps tenemos que hacer el nervio músculo cutáneo. Fíjense que tenemos acá el nervio periférico que va a inervar lo que es el bíceps, en este ejemplo de acá. Luego de llegar a lo que es el músculo, esa motoneurona inferior, ¿sí? Tenemos lo que viene siendo la placa neuromuscular. Tenemos lo que es la placa neuromuscular, en el cual básicamente va a ser un lugar de sinapsis. Va a ser la sinapsis entre el axón del nervio periférico y el músculo. Así que tenemos que recordar que obviamente el nervio periférico pues me libera vesículas de acetilcolina, me libera acetilcolina, ese neurotransmisor que se llega a su receptor nicotínico de acetilcolina, lo que me permite que se abran canales de sodio, que entre sodio, aumente lo que es el voltaje de la célula, se abran canales de calcio dependiente de voltaje y me llegue pues a todo lo que es ese estímulo de contracción muscular, ¿sí? Básicamente eso es lo que pasa en la placa neuromuscular, esa sinapsis entre la neurona y el músculo. Y pues luego tenemos lo que es el músculo como tal, en este caso el bíceps, que luego de recibir su estímulo eléctrico, ¿sí? Va a tener su acción que va a ser contraerse, que va a ser la flexión del antebrazo. Así que básicamente este es el trayecto de la vía motora, ¿sí? Para poder contraer su músculo. Así que tenemos que a cualquier parte de esta vía puede haber una lesión. Y cualquier tipo de lesión va a generar diferentes patologías, que es lo que veremos a continuación. Ya sea o de la motoneurona superior, o de la motoneurona inferior, o de la placa neuromuscular, o del músculo como tal. Así que eso es lo que veremos a continuación. Las cuatro patologías que nombramos, tanto el síndrome de motoneurona superior como motoneurona inferior, aquí falta el de la placa neuromuscular, y tanto lo que es la miopatía. Y vamos a hablar cómo se distribuye esta lesión y cuáles son los signos y síntomas más característicos de esos diferentes tipos de lesiones. Así que empecemos con lo que viene siendo la motoneurona superior. Empecemos con el síndrome de motoneurona superior. Ya hablamos del trayecto de todo este nervio, ¿sí? Ya hablamos que se origina la corteza motora primaria, ya hablamos por dónde desciende, ya hablamos por dónde se decusa y ya hablamos por dónde hace sinapsis, ¿sí? Así que en cualquier parte de este trayecto puede ocurrir algo que me altere esta vía y me genere este síndrome, esta afectación. Así que, ¿cuáles son las causas más comunes de alteración de esta vía? La más común de todas tenemos que va a ser el ACV, tanto el hemorrágico como el isquémico, ¿sí? El más común es de la corteza, el más común es tener un ACV en la corteza cerebral, ¿sí? Que me afecte, por ejemplo, la corteza motora derecha, un ejemplo, un ACV en el lado derecho, pues me va a afectar qué parte del cuerpo, la parte izquierda. Ahorita veremos cómo se ha manifestado esta afectación. Tenemos otras causas, como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, ¿sí? Que básicamente hace una destrucción del nervio. Se destruye el nervio, se muere y por ende pues tenemos que el músculo pues tiene debilidad, no puede funcionar, ¿sí? Queda sin su funcionamiento. Tenemos otras causas como puede ser causas obstructivas en el caso de una neoplasia cerebral o en el caso de un absceso cerebral. Y como dijimos anteriormente,
Esta motoneurona superior pasa por lo que es la cápsula interna, ¿sí? Que es esto que tenemos acá. Así que una neoplasia o un absceso o una masa en esta zona de acá, pues me va a comprometer esa motoneurona superior de ese lado, ¿sí? Así que esas son las causas como más comunes de ese síndrome de motoneurona superior. Ahora veamos cómo se ve reflejado esto en el paciente, ¿sí? Cuáles son los síntomas, cuáles son los signos más comunes de esta afectación. Vamos a encontrar lo que viene siendo una atrofia de la extremidad, ¿sí? Tenemos lo que es un signo típico, que es el signo de la navaja, el brazo navaja, que es esto que tenemos acá. Un ejemplo, tenemos una ACV de la corteza motora del lado derecho. Tenemos una ACV en toda esta zona. Se me dañó toda esta motoneurona, ¿cierto? Recordemos que esta motoneurona es la que se me va a decusar hacia el lado izquierdo, ¿sí? Por ende, el lado que vamos a tener afectado va a ser el lado izquierdo. Así que tendremos una hipertonía tanto del brazo izquierdo como de la pierna izquierda, que es lo que traduce con ese signo de la navaja, que es que la persona contrae el brazo afectado. La otra extremidad, o sea, el lado derecho del cuerpo, va a estar totalmente normal. Únicamente la afectación va a ser del lado contrario, del lado contralateral, de donde se produjo la lesión en la vía piramidal. ¿Listo? ¿Cómo estarán los reflejos de esa persona? Tenemos lo que es una hiperreflexia. ¿Sí? Tenemos una hiperreflexia. Por ejemplo, el reflejo rotuliano. Si tenemos una alteración en la corteza motora del lado derecho, ¿cómo se encontrará el reflejo rotuliano del lado izquierdo? Estará hiperrefléxico, ¿sí? Esa área, ese estímulo osteotendinoso, donde golpeamos para que produzca el reflejo, lo normal es en el tendón del cuádriceps, pero al haber una hiperreflexia, si golpeamos en el cuádriceps como tal, también me genera esa elevación de la extremidad. Tenemos hiperreflexia de la extremidad afectada. Y tenemos también lo que son los signos o los reflejos patológicos, que es el signo de Babinski y el signo de Hoffman. Estos son signos patognomónicos del síndrome de motoneurona superior. Sí, lo vamos a encontrar casi siempre en la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué es el signo de Babinski? Básicamente es un reflejo plantar, un reflejo extensor plantar, y es que al realizar este estímulo, ya sea con un objeto que tenga una punta, como puede ser el martillo de reflejos, ¿sí? Por la región plantar, me genera un reflejo extensor de los dedos. Los dedos me hacen este movimiento en la región plantar, es el signo de Babinski, es típico de la motoneurona superior. Y tenemos también lo que es el signo de Hoffman, que es el que tenemos acá. Y es que al hacer este movimiento, como es el señor en el tercer dedo de la mano, ¿sí? Vemos que ese primero y segundo dedo se van a oponer. Este es el signo de Hoffman. ¿Sí? También es característico de motoneurona superior. Obviamente se ve reflejado en la extremidad que se encuentre alterada. ¿Listo? Así que esto va a ser lo más común de encontrar en un síndrome de motoneurona superior. Lo que hablamos anteriormente era esto, de cómo se podría ver distribuida la lesión. Básicamente esta es la distribución más común. En este caso acá tenemos lo más común, un ACV del lado derecho. Tenemos un ACV de esa zona, un ejemplo. ¿Sí? Por ende, la zona que tendremos la debilidad va a ser el lado izquierdo. Tendremos una hemiparesia del lado izquierdo, que se traduce con lo que hace una hipertonía, o sea, un signo de la navaja en la extremidad, en este caso el brazo izquierdo. Tenemos una pierna hipertónica, como la que tenemos acá, y contendremos solamente hiperreflexia, la extremidad, y contendremos también lo que viene siendo signo de Hoffman y Babinski. Obviamente tenemos que esto no va a ser en todos los casos, ya que no siempre tendremos una afectación acá. Un ejemplo, si tenemos una afectación en la decusación, algo que me afecte la decusación de las pirámides, esto me va a generar una cuadriparesia, me va a generar pues que se me afecte todas las extremidades. Adicionalmente con otros eventos encontrados, ¿sí? O un ejemplo, si se me afecta el fascículo córtico espinal lateral, ¿sí? Algo muy complicado, pero un ejemplo que pase de la región cervical, pues únicamente se me va a afectar la extremidad de ese lado. Pasemos a lo que es la motoneurona inferior. ¿Qué pasa si se me afecta esta motoneurona? ¿Listo?
Ya hablamos de la superior, hablemos de la inferior. Recordemos que este va a ser el nervio periférico, desde donde hace sinapsis con la motoneurona superior y empieza a salir por lo que es el asta anterior de la médula espinal hasta que llega a la placa neuromuscular. En todo este recorrido puede haber una alteración. ¿Cuáles son las alteraciones más comunes? Las neuropatías. Como un ejemplo, tenemos lo que es el síndrome de Guillain-Barré. O otros ejemplos como neuropatía diabética o cualquier alteración que me genere una afectación del nervio periférico. ¿Sí? ¿Cómo se ve reflejado esto en el paciente? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener todo lo contrario, va a ser todo lo contrario de la motoneurona superior. ¿A qué me refiero con esto? Si en la motoneurona superior teníamos hipertonía, aquí tendremos hipotonía. Tendremos hipotonía. ¿Listo? Si en la motoneurona superior teníamos hiperreflexia, aquí tendremos hiporreflexia. No va a haber reflejos. Hiporreflexia. Si en la superior teníamos Hoffman y Babinski, aquí nos encontrarán. No va a haber reflejos patológicos. ¿Listo? Y además tenemos algo característico de la motoneurona inferior y es la presencia de parestesias, ese hormigueo en la extremidad. ¿Listo? Algo muy característico de una neuropatía. Así que obviamente cuando tenemos todo información, un paciente que tenga hipotonía, que tenga hiporreflexia y que tenga parestesia, pues empezamos a pensar de que puede ser una afectación de la motoneurona inferior. Obviamente tenemos que esta distribución, como es en los nervios periféricos, pues no va a ser tan organizada como en la superior. Va a ser más que todo como aleatorio y depende mucho de la lesión. Un ejemplo, puede ser obviamente únicamente una neuropatía que se afecta únicamente acá, o puede ser una afectación de la médula espinal, ¿sí? A nivel cervical tenemos una cuadriparesia, tenemos una masa o algo que me comprometa la asta anterior, pues tenemos únicamente una afectación de esa asta anterior. O sea, depende mucho de la ubicación de la lesión, los signos que encontraremos. Pero esto es lo más característico que encontramos en un síndrome de motoneurona inferior. Ahora hablemos de otra localización de la lesión. Ya hablamos de los nervios. Ahora hablemos de lo que es la sinapsis, lo que es la placa neuromuscular, que es la que tenemos acá, que es la sinapsis entre la motoneurona inferior y el músculo, ¿sí? Una afectación en este espacio sináptico me va a generar este síndrome. El ejemplo más típico de todos, el más común, es la miastenia gravis, ¿sí? Recordemos que lo normal es que el axón me libere acetilcolina, este me llega al receptor nicotínico, me permita que me abra sodio y pues etc, etc, etc. Eso es lo normal. En la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune, tenemos que van a haber anticuerpos que se van a unir al receptor de acetilcolina, impidiendo que este neurotransmisor se una al receptor, por ende impidiendo que el impulso eléctrico se transmita, por ende generándose una debilidad muscular. Este es el ejemplo más común de un síndrome de placa neuromuscular. Ahora, ¿cómo encontraremos al paciente que tenga esta alteración? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una hiporreflexia, tendremos hiporreflexia, listo, al igual que la inferior, listo, pero tenemos que en la placa neuromuscular podemos encontrar, ojo, no siempre, pero se puede encontrar diplopía. ¿Listo? Como se afecta la placa neuromuscular, pues obviamente esto no va a ser selectivo, no, la mesura no va a decir, oiga, únicamente va a afectar el bíceps, no. Esto afecta a cualquier parte del cuerpo, hasta inclusive los músculos oculomotores. Por ende, podemos tener una afectación de diplopía. Lo que digo, no siempre pasa, pero algo característico es esta presentación. ¿Listo? Y ahora, como dijimos que la causa más común de la miastenia gravis, pues hablemos un poquito de lo que es el síndrome miasténico, ¿sí? Que es lo que encontraremos en estos pacientes. Lo característico es que va a haber una pérdida gradual de la fuerza. ¿A qué me refiero con esto? La persona va a contraer el bíceps normalmente, empieza a contraerle unas 5, 6, 7, 8. Cuando llega a la decimoava vez, empieza a cansarse, empieza a fatigarse el músculo debido a que se gasta esa acetilcolina.
y por ende me llega lo que es la debilidad. Hay una pérdida gradual de la fuerza a medida que se va gastando la acetilcolina. ¿Listo? Hay algo característico. También tenemos que el frío me mejora la fuerza. Al aplicar frío en la extremidad, ¿sí? Esto va a generar que se mejore lo que es la fuerza de la extremidad. Me revierte los síntomas. Y tenemos que, obviamente, al administrar un colinérgico como es la piridostigmina, pues va a haber mejoría. ¿Sí? Recordemos que la piridostigmina es una agonista de los receptores de acetilcolina, por ende me va a mejorar los síntomas, ¿sí? Va a revertir los síntomas de la miastenia gravis. Como dijimos, esta distribución puede ser asimétrica, puede estar en una extremidad, puede estar en una pierna, en los músculos oculomotores, ¿sí? Va a ser aleatorio. No va a ser como la hemotonerana superior, que era más que todo hemiparesia. Hemiparesia, aquí es más que todo aleatorio. Y veamos por último, la última localización que nos hacía falta, que son las miopatías, una alteración en los músculos como tal. Ya hablamos de los nervios, ya hablamos de la placa neuromuscular, nos falta ver qué pasa si se afecta el músculo, si tenemos una afectación muscular. Tenemos que las causas más comunes son las miopatías, como ya dijimos, tanto las autoinmunes como puede ser la dermatomiositis que tenemos acá, como puede ser la poliomiositis, ¿sí? Que son diferentes trastornos autoinmunes que me van a degenerar, me van a dañar el músculo. También tenemos lo que son enfermedades genéticas como la enfermedad de Duchenne, básicamente cualquier enfermedad o patología que me afecte lo que es la estructura de los rhabdomiocitos. Esto me genera una miopatía que se traduce en lo que veremos a continuación, que lo más común de todo va a ser la presencia de una debilidad proximal. Debilidad proximal. ¿Listo? Eso es algo característico. Tenemos que en la miopatía las personas van a sentir debilidad en los hombros, en la región de los muslos, a diferencia de las pasadas, que eran más que todo debilidades completas de la extremidad. Aquí es algo más que todo proximal. Aquí también encontraremos, igual que en el caso pasado, esto puede estar, pero a la vez no puede estar, no es algo patognomónico. Puede haber dolor muscular, puede haber mialgias. Ojo, esto no siempre está, pero si está, nos puede hacer pensar en una miopatía. Así como el caso de la diplopía. Si encontramos la diplopía, nos puede hacer pensar en placa neuromuscular. Así como pasa con las parestesias. Si encontrar parestesia nos puede hacer pensar en motoneurona inferior. En este caso, las mialgias nos puede hacer pensar en una miopatía. ¿Listo? Obviamente lo que digo, esta distribución también suele ser aleatoria, pero más que todo proximal. Más que todo proximal. Y por último, ya hemos hablado de esto en los diferentes ejemplos, en la diferente distribución de la lesión. La más típica de todas es la hemiparesia, que es esta de acá, que es la que encontramos en la motoneurona superior, en el síndrome piramidal, que es en el caso del ACV, que únicamente se me compromete una parte del cuerpo, una hemiparesia, tanto la extremidad izquierda, la pierna izquierda, debido a una lesión del lado derecho. Pues también tenemos otros casos, como puede ser una cuadriparesia, que tenemos las cuatro extremidades afectadas. Es muy típico de lesiones a nivel cervicales, ¿sí? Y además que todo de una motoneurona inferior. Tenemos otro ejemplo, como viene siendo la paraparesia, ¿sí? Básicamente hacer una debilidad en los miembros inferiores, en ambos. Es muy típico de la motoneurona inferior, aunque también puede estar en la superior. Es muy raro, pero puede estar más que todo en la inferior. También vamos a encontrar más que todo lo que viene siendo pérdida de control de esfínteres. O también tenemos un ejemplo que viene siendo una monoparesia. Únicamente se encuentra afectado una extremidad. Este fue el ejemplo que puse. Si se afecta lo que es el tracto corticoespinal lateral a nivel cervical de la motoneurona superior, que es muy raro, pasaría esto, pero pues puede pasar. Así que básicamente fue todo por este video, esa explicación de lo que es la debilidad muscular, ese abordaje diagnóstico de un paciente con debilidad muscular aguda. Hablamos de los diferentes síndromes, tanto motoneurona superior, motoneurona inferior, placa neuromuscular y miopatías. Así que nada, espero haber sido claro en esa explicación. Nos vemos en un siguiente video y hasta luego.